Bien, muy buenos días. Buenos días. Sean todas y todos muy bienvenidos. Para el ICRE realmente es un privilegio poder gozar con la presencia de ustedes. El haber aceptado nuestra invitación para nosotros realmente es un gran privilegio de que hayan venido hoy. Para nosotros es un gran gusto hoy presentar a la hermana Marta Inés Restrepo con la conferencia La hospitalidad del corazón. Nos sentimos privilegiados de poder gozar con su presencia y que nos venga a enriquecer e iluminar nuestras vidas con sus reflexiones. La hermana Restrepo nace en Medellín, Colombia, suele decirse. Sí, puedes decirlo. En 1940. Es religiosa de la Compañía de Nuestra Señora. Tiene un doctorado en teología por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, una licenciatura en educación y ciencias religiosas por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, un certificado en catequesis de pastoral por el Instituto Lumen Vique de Bruselas, cursos de especialización para la enseñanza de Biblia en Bogotá, Colombia, y cursos de especialización sobre Pentateuco en la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha sido profesora de Eclesiología del Nuevo Testamento, Sinópticos, Corpus Paulino y Joánico en el Instituto María Reina de La Habana, Cuba. También profesora de Antropología Teológica en el Instituto Superior de Estudios Bíblicos y Teológicos Manuel Cepeda Clemente, también en La Habana, todo desde en el 2009. Es profesora desde 1984 en la Facultad de Educación de la Corporación Universitaria Lasallista de Antioquia, profesora titular de la Universidad Pontificia Bolivariana en área de Educación, Ciencias Bíblicas y Teología Sistemática de la Facultad de Filosofía y Teología, en los programas de pregrado, maestría y doctorado. Fue declarada egresada emérita por su labor en la investigación sobre la teología de la mujer. Disculpen, ahí hay más sillas, por favor. Es profesora de Teología de la Vida Consagrada en la Facultad de Teología en la Corporación Universitaria Luis Amigo de Medellín, profesora de posgrado de Psicología Pastoral en la Universidad San Buenaventura de Medellín en diferentes periodos, miembro de la Comisión Teológica para la Vida Consagrada en la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Colombia. Colabora allí en la publicación de la revista Vinculum. Ha publicado diferentes artículos de teología y educación en la revista Cuestiones Filosóficas y Teológicas y de diversas universidades donde ha sido profesora. Ha participado como ponente en congresos de teología de la vida consagrada, de educación y teología en clave de mujer y conferencias tanto dentro como fuera de su país. En Medellín, Barcelona, Buenos Aires, Río de Janeiro, Sao Paulo, Santiago, Bruselas, Roma, San José, La Habana y Unicinos. Y acompaña procesos de formación y de retiros espirituales para la conferencia de religiosos en Colombia y distintas comunidades religiosas. Profesora de los cursos del Instituto de Verano en Cuba, también en Habana y Cienfuegos, y tiene una amplia experiencia en trabajo psicológico y pastoral con inmigrantes en la diócesis de Orange, Estados Unidos, y en Ginebra durante el primer semestre de 2016 en Estados Unidos. Afortunadamente a mis años se le olvidaron todo lo que he hecho. Vamos a trabajar la hospitalidad del corazón. Y me sorprendió mucho que hubieran escogido este tema. Yo ofrecí otros temas también. La primera vez que trabajé sobre este tema, pues estábamos en la vida religiosa consagrada, con la preocupación de, como en la clase nos da un icono para meditar durante un año, nos dieron pues el icono de la visita de Jesús a la casa de Marta y de María. Ser huésped es una cosa, y ser huésped como en una casa donde llegan huéspedes, pues es lo mismo.
se necesita de parte y parte una apertura. Preparé este tema para las hermanas del Buen Pastor, pero en su capítulo general hace algún tiempo, y lo he ido reflexionando muchísimo más, por ejemplo con la acogida que le hizo decir que tanto nos puedes aportar sobre el ecumenismo, y en realidad fue una experiencia extraordinaria el año pasado, experiencia de la vida, un regalo de Dios el haber podido trabajar con inmigrantes en Ginebra, gentes que vienen del norte de África, de Senegal, del Congo, de Siria, de Rumanía, y buscando algo en Europa y viviendo también todo lo que significó esa primera violencia que estaba yo allá sobre los islámicos, sobre Bruselas. La cuestión de ser recibido como extranjero en otro lugar es imposible sin el Evangelio. Por eso es un tema que nos toca la vida y nos toca a todos. Y pues si yo quisiera empezar con un prólogo, diría que la primera hospitalidad es la escucha del otro. A veces tenemos muchas habilidades para hablar, para comunicarnos, nos han enseñado desde pequeñitos en la escuela a recitar, a hablar en público, a conversar ante una audiencia, pero ¿a cuántos nos han enseñado a escuchar al otro? A ponernos en el lugar de la otra silla y escuchar su historia. Nosotros ahora en Colombia estamos viviendo una inmigración impresionante, y ya empieza uno a oír en todas partes, en los pueblos, en las ciudades, esos venezolanos. Ya no son los pobres venezolanos o los hermanos venezolanos, sino esos venezolanos. Y es que una cosa es hacer un lugar de hospedaje y atenderlo, y otra cosa es tener el corazón abierto. Javier Meloni, que ustedes deben conocer por sus libros de espiritualidad, y que ha pasado, en este momento está empezando un instituto ecuménico de espiritualidad interreligiosa. Tiene uno de sus primeros artículos sobre espiritualidad, en donde habla de posadas para la andadura espiritual. Él es un hombre espiritual que está enseñando espiritualidad, y entonces habla de posadas en este camino que es a veces difícil, lleno de dificultades, de desencuentros. Dice: la posada de la oración. ¿Cómo nos restauramos en la posada de la oración? Me contaba Nahora que tienen un lugar donde aprenden meditación trascendental, ¿verdad? ¿No? Justo la existencia de estos monjes de inspiración benedictina, que tienen por regla la hospitalidad, pero son profundamente silenciosos, convivir con una comunidad de gente humilde musulmana. Pues asesinaron a estos monjes. Teobald era teólogo en Francia, y esa muerte de los monjes hizo que el obispo de Orán reaccionara y dijera: me tengo que poner del lado de los que están siendo perseguidos, de mis cristianos. Él era el obispo de ahí, pero había vivido como un obispo que sale de la clase alta y no se mezcla con los musulmanes. Tiene su casa episcopal, su carro. Quien le manejaba el carro era un chico musulmán de una gentileza, de una servicialidad enorme, y entonces toma la voz de los musulmanes, de la defensa de los musulmanes.
este obispo, porque él no los ha visto ser así como aparecen los extremistas. Y a los 4 meses de la muerte de los monjes, es asesinado en la puerta de su casa con su chofer, Mohamed. Eso hizo que Teobaldo, que los cristianos de ese norte de África llamaran a Teobaldo y le dijeran: ¿por qué no nos ayudas a organizar un plan de pastoral para las comunidades religiosas, para los cristianos que vivimos entre musulmanes? Y este señor empieza a reflexionar y dice: estas comunidades que viven entre personas que no son cristianas, y yo les pregunto a ustedes si ustedes viven entre cristianos, porque una cosa es ser católicos y otra cosa es tener las actitudes del maestro. Entonces, él dice: no, es que hoy la única manera de evangelizar, fíjense que los monjes no hablaban propiamente, no daban sermones, no hacían cursos de pastoral, solamente su actitud de acogida. La hospitalidad es esencial para el ser cristiano. Y así nos presenta la Biblia pues a Abraham, que recibe la visita de los 3 ángeles, y que vamos a decir el padre de los creyentes, judíos, musulmanes, nosotros. El padre de los creyentes es el modelo de hospitalidad. La Biblia tiene un salmo muy bello, en donde nos sentimos huéspedes de la tierra, y dice el poeta, el salmista, dice: ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Y recibe la respuesta: ¿quién puede habitar en tu monte santo? El que es justo y practica la justicia. Sentirse huésped sobre la tierra es también esta dimensión que estamos mirando ahora, ecológica. En el Génesis, Abraham es el prototipo de la hospitalidad del corazón. 2 milenios más tarde, Benito de Nursia habla de esta hospitalidad, advirtiendo a sus monjes que todo huésped es Dios en persona que llega a nuestra casa. Hay en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, cenas, banquetes, y en el imaginario de las escenas del Evangelio, en las parábolas siendo símbolos, hay también cenas y banquetes. Lo que Jesús no les dice a los pobres no es que sigan siendo los más pobres, sino que los invita a un banquete. ¿Y quiénes van al banquete del rey? Los príncipes. Nos invita a ser sobre la tierra príncipes y princesas, invitados al banquete del reino. Nos devuelve toda nuestra dignidad. Dicen que el libro más hermoso y más importante que se escribió el siglo pasado fue El Principito. ¿Por qué? Porque es alguien que se siente un príncipe. Todos somos ese príncipe, hijos de Dios. Es el gran título. Entonces, y Jesús, pues sí, le decía comilón y borracho, no hubiéramos podido entender la última cena si no hubiera habido tantas comidas con los pobres, con los pecadores, con los excluidos. Si él mismo no hubiera ofrecido un banquete con la multiplicación de los panes, no entenderíamos que él también preparó la última cena. El libro de los Hechos recoge en sabia sentencia: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saber, hospedaron ángeles. El modelo grande de hospitalidad es el de María, que acoge la presencia del ángel, que acoge la encarnación de Dios y que la lleva a, luego va como huésped ella misma donde Isabel. Fíjense que en las distintas, este año estamos meditando la visitación, ¿verdad? Es el tema que estamos meditando.
Y miren este autor del siglo XIV, XV, cómo no pinta a María tan bonita como la pintó Frangélico, ni tan tranquila. Eso le debió haber producido a ella una conmoción tremenda. El anuncio del ángel está como diciendo, yo. Es que el primer hospedaje lo da la madre. Y este pintor, también contemporáneo, miren cómo pinta ese ángel de tremendo. Tiene 3 ojos. Pero está de rodillas ante una mujer tranquila, sencilla, que como siempre está escuchando la palabra, porque la palabra nos habita y habitó entre nosotros. Y María también pregunta, bueno, un momentico. Bueno, no os olvidéis de la hospitalidad, porque con ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles, hospedaron a Dios. Bueno, el diálogo es por sí mismo un acto de hospitalidad. ¿Por qué el diálogo? Porque lo primero que hacemos cuando abordamos a una persona es mirarla. Y la mirada no nos ayuda muchas veces a ser hospitalarios. Clasificamos la persona y ya sabemos cómo la vamos a tratar. Cuando empezamos a escucharla, por algo nos dice la Biblia, no te hagas imagen alguna. Es más importante lo que escuchas. Para cumplir el mandamiento del amarás, escucha a Israel. ¿Y qué hay antes de la escucha? Silencio. El diálogo, día, el mismo lugar, logos, palabra, el mismo lugar para la palabra, es decir, de tú a tú. En un diálogo de tú a tú, entonces podemos ser huéspedes del otro. Dialogar de verdad no es hablar con personas que piensan lo mismo que tú. Esa es la cosa. Dialogar realmente es hablar con personas que no piensan como tú. En nuestras comunidades, ¿cuántas veces? Y familias, ya cuando hablo de comunidades hablo de familia. Hay cosas de las que no se puede hablar. Si quiere estar en paz, no hable de política, no hable de religión, no hable de sexo, no hable de. Pero entonces, ¿qué vamos a hablar? ¿Cómo está lloviendo? ¿Sí? ¿Cómo está el tiempo? ¿Va a llover? Sí. No, escuchar es escuchar a otro que habla, que piensa distinto. Allí en mi trabajo con inmigrantes en Ginebra, pues no teníamos la palabra, porque todos hablaban distintos idiomas. Era claro que nos habían ofrecido traductor. Yo fui como psicóloga. Y porque también en Medellín pues hemos acompañado un lugar donde llega toda la gente que está ahí en el centro, hogares de paso, gente que está necesitada. Y entonces yo propuse que hiciéramos algo en que todos nos identificamos. Todos cuando éramos pequeños dibujamos. Vamos a dibujar. Bueno, un migrante allí en el oasis, pues sí, tenía la sopa, tenía su comida, tenía médico, tenía abogado por si tenía un pariente en la cárcel porque había estado pidiendo limosna, porque eso es una infracción que merece cárcel. Tenían muchos servicios, más no techo, porque si les dan techo, los tienen que legalizar. Pero también les buscan trabajo. Bueno, es una hospitalidad que tú te sorprendes de que en ese frío de Ginebra en invierno a 4 grados bajo cero, 5 grados bajo cero, la gente esté durmiendo en la calle con plásticos. Bueno, vamos a pintar. Píntate a ti mismo ahora. Yo no sé pintar. No, todos los niños pintan. Tú puedes pintar con garabatos.
Ah, no, es que él es musulmán, no puede pintar ningún rostro. ¿Qué pintó aquella persona? Que varias personas eran musulmanas. Nos habían advertido, hermano, usted no diga qué religiosa, aquí nadie tiene religión, nadie dice qué religión tiene. Era un instituto pues atendido por los calvinistas de Ginebra y los católicos. Es muy bonita esa convivencia. Católicos y protestantes juntos planeamos la pastoral de la inmigración y la realizamos. Yo no sé si nuestros obispos estarán dispuestos a tanto, pero es de la hospitalidad. Entonces, a las 3 o 4 reuniones ya me estaban diciendo hermana, porque alguno había visto hermanas en su país y veía cómo trabajan las hermanas o cómo hacen las hermanas. Pero en todo caso, les digo, bueno, pinten este musulmán, uno de ellos, en lugar de pintar su rostro, pues ni podía pintar un rostro humano, porque la gente habla, dialoga o dialega, pero está ahí. Entonces pintó un rinoceronte, su tótem, su país. Todos somos diferentes, completamente diferentes, y eso es muy serio, nos va a decir el señor Heidegger. Las palabras son la casa del ser. Tú eres lo que tú dices. Las palabras son la casa del ser y en ellas mora el hombre. Tú eres el hombre que habita esa palabra que tú dices o que tú escuchas. De allí la importancia, sería la antropología, la profundidad de lo que llamamos la relación al otro. ¿Quién es ese otro? ¿Quién es ese otro? Ese musulmán que miro con temor, ese venezolano, ese vecino del país vecino, que no podemos, que tenemos que hacer un muro porque no más. En fin, ¿quién es ese otro? La primera respuesta tendríamos que decir, el otro es el que no soy yo. Pero ¿quién es el que no soy yo? No es de mi familia, no es de mi sexo, no es de mi religión, no es de mi edad, no es de mis ideas políticas, porque si es de las mías, soy yo. Entonces, el otro es el otro. En latín se dice alter, ¿verdad? Y el alter es el que me altera. Es el que me altera. ¿Cómo me entienden ustedes? Después de la guerra, pues yo creo que la guerra fue una cosa demasiado sorprendente para la misma Europa. Los alemanes eran cristianos, los franceses eran cristianos. ¿Cómo se destruyeron? Los judíos eran seres humanos muy valiosos. 6 millones de judíos al holocausto. Y no nos dimos cuenta. La gente dice después de eso, no nos dimos cuenta. Pero todos los países sabían para dónde iban esos trenes. Sabían para el otro. Pues sí, los judíos eran migrantes ahí, eran otros, como están haciendo ahora los islámicos, ¿no? Y si vieron qué belleza, como hay gente francesa y gente española decidida a defender a los islámicos, porque no se puede generalizar. En todo caso, ¿qué meditaron? Primero, perdieron la fe. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios ante ese? Y Europa cambió de rostro después de la guerra.
Hoy es muy bonito ver a la señora Merkel cogiendo de la mano al señor Macron y llevándola, ya no, la anterior, pero sí salieron en televisión el día en que estaban celebrando la batalla de Verdún, años de la batalla de Verdún, y ir a poner juntos con la misma antorcha y con su mano, cogidos de la mano, una antorcha de fuego para que Europa no sea una. Bueno, ya se salieron los ingleses. El otro le hizo decir a Sartre: es un infierno para mí. Un psicoanalista le decía a un sacerdote: padre, ¿ustedes por qué hablan tanto del cielo si a la gente le gusta vivir en el infierno? Pero en esta misma línea Samuel Beckett tiene un diálogo por ahí, Esperando a Godot, en donde están dos en una playa apoyados el uno en la espalda del otro y no se pueden mirar, atado el uno al otro. El otro es un infierno para mí. Ahí estamos atados, pero no nos conocemos. Entonces, aunque el otro lo podemos encontrar como, sí, no soy yo, no soy yo. Yo no sé para ustedes quién es el otro, ¿eh? El otro es el otro. Es el otro. Bueno, entonces ese otro debe pasar a un tú amistoso. Sobre esto hay mucha literatura también. El tú del amor, el tú del amigo, el compañero, el que comparte mi pan, eso quiere decir compañero, cum panis, compartimos el mismo pan, el hermano. Aquí pues en la espiritualidad de los hermanos, cuánto se valora esta dimensión de la fraternidad. Pero el otro también puede ser alguien que me amenaza, frente al que siento temor, el que me hace, como dice Zygmunt Bauman, experimentar el miedo líquido. Así es su último libro antes de morir, que murió el año pasado. Hablo del amor líquido, que nos lo traen pues todos estos aparaticos. Yo tengo como 100 mensajes esta mañana. Tengo muchos amigos, ¿verdad? Pero yo no leo eso, no tengo tiempo. Pero yo tengo muchos amigos. Esas son las relaciones líquidas, ¿verdad? Pero no estoy esperando sino un mensajito y no me llega. Esa es la cosa. ¿Quién es ese huésped? Ese huésped. ¿Quiénes son para los guatemaltecos los otros? Los otros. ¿Quién es el otro para un guatemalteco? ¿Quién es? Nuestra vida religiosa apostólica no es ajena a la posibilidad de extrañeza frente al otro. En las comunidades hay exclusiones, silencios, modos de ignorar a otros y otras. Una reflexión sobre la hospitalidad del corazón tendría que llevarnos a examinar nuestros silencios, nuestro pasar sin ver, nuestro ensimismamiento. El otro, la otra, pueden emerger en nuestra conciencia como alguien que me asusta, que me mira, que me juzga, como aquel que le hacía decir a Sartre. Voy a contarles un poquitico la historia de Sartre. Él se dedicó a esta fenomenología del encuentro con su amiga Simone de Beauvoir, y como allá en Francia casi toda la gente vive en habitaciones que dan a un corredor, entonces él dice: voy por un corredor y en una de las habitaciones, por el cerrojo de la puerta, oigo mi nombre y me agacho a ver qué están diciendo de mí. Cuando estoy en ese acto de mirar,
¿Qué están diciendo de mí? Aparece allá en el fondo alguien que me mira. ¿Qué hago? Me enderezo y lo miro diciéndole, ¿a ti qué te importa? Así que, y entonces él termina esa reflexión diciendo, el otro es alguien que me mira. Cuando esté muerto, no me mires que no me puedo defender. Claro que es un buen ejercicio imaginarse uno muerto. Yo los invito a ustedes que hagan ese ejercicio de imaginarse que están muertos en su ataúd y que toda la gente que los conoce viene y miren las caras a alguien que me mira. ¿Qué dice? ¿Qué dicen de mí? Porque en una misa de exequias estaba el padre hablando bellezas de un señor de la parroquia, estaba ahí muerto, y entonces está hablando maravillas el señor cura, y le dice la mamá, la esposa al hijo, asómate a ver si ese es el muerto de nosotros. Pablo VI nos invita, escribió expresamente una encíclica que es una invitación al diálogo. El diálogo nos hace expertos en humanidad y precisamente pensaba en el diálogo interreligioso, intercultural. ¿Qué comunidad nuestra no tiene personas de otra raza, de otro país, con otra manera de pensar? Pero nada, aquí se comen frijolitos, y a ti no te puré de frijolitos. Bueno, aquí se come puré de frijolitos. Pero el otro, en las comunidades hay muchas personas que vinieron con toda su generosidad a nuestro país, ya están mayores, incluso se nacionalizaron, le han entregado su vida al país, pero el hermano superior dice, ¿y por qué hay que darle de este vino a este hermano? O a esta hermana. ¿Por qué? Eso es falta de pobreza. ¿Qué es la hospitalidad? ¿Qué es la hospitalidad con el anciano? No me mandes hermano que es muy problemático. ¿Cómo me lo va a mandar ahora? Pero mire con los problemas que tengo, me va a mandar ese que es tan problemático. Bueno, ahí está, que se nos invita a ser expertos en humanidad. Bueno, en las familias será la llegada de la suegra, yo no sé. Pero el acto de hospitalidad por excelencia es el de la madre. La madre que recibe un hijo y que recibe, y más, yo diría más, un hijo adoptado. Son los dos, ambos. Estábamos en un grupo de estudios de psicología y teníamos un profesor extranjero y una una profesora dijo, yo quisiera adoptar un hijo, pero no me atrevo, no sé si me lo va a recibir bien la familia. Y entonces el psicólogo le dijo, Margarita, ¿tú eres de la familia de tu marido? No, yo no soy de la familia de mi marido. Pues si puedes adoptar un marido, ¿por qué no puedes adoptar un hijo? Pero lo más importante es lo que voy a decir. Todos somos adoptados, todos hemos sido adoptados. Si nuestros padres no nos hubieran adoptado, nos hubiera adoptado otra persona, porque estamos vivos, somos adultos, otra persona. Yo les recomiendo muchísimo esa película que estuvo en estos días en cartelera, a lo mejor la encuentren en Mira de Todo o en Netflix, se llama Regreso a Casa. Un niño en la India que se pierde a los 4 o 5 años y es adoptado con otro chico que también es adoptado. Las razones por las que es adoptado, y es una reflexión extraordinaria, la maternidad y la paternidad de la familia que lo levantó. Es un acto de adopción
que se hace entre padre y madre. Los padres también adoptan a sus hijos, o el día que los conciben, o 2 meses después, o a la hora de morirse. Para nosotros, la acogida de un huésped o de un grupo de huéspedes tiene influencia sobre la conversión del corazón. Por eso hablamos de hospitalidad del corazón. No crean que esto es inventado por mí. A Dom U.R., un abad benedictino, le pidieron que hiciera unas reflexiones sobre la hospitalidad que tiene que ver con la condición misma de los benedictinos. ¿Por qué? Porque así empezó la vida monástica. Se iban unos para el desierto y allá llegaban los ladrones o los que no habían pagado impuestos a tocar la puerta y a pedir que les abrieran un poco de hospedaje, y después decían: yo quiero vivir aquí con ustedes. Entonces les exigieron el primer voto de estabilidad. Bueno, se queda con nosotros y se somete a la abad. Pero la hospitalidad ha sido la esencia de la vida del benedictino, y debería ser la esencia de nuestra vida. Como decíamos al principio, como dice Theobald, la hospitalidad es la esencia del anuncio del evangelio. La manera como tú recibes al otro, ese es el evangelio. Decimos testimonio, ¿qué es el testimonio? Eso, la manera como tú recibes al otro. Entonces, dice Don Muerre que toda acogida de un huésped nos cambia, hace que nuestro corazón se convierta. ¿Por qué? Porque hace esta pregunta: porque ¿qué ha pasado sino la epifanía de Dios? Todos tenemos mucha delicadeza con la presencia del Señor en el Santísimo Sacramento. Nos arrodillamos, le ponemos velitas, le colocamos flores. Hacemos lo mismo ante la frase del Señor: lo que a este hiciste, a mí me lo hiciste. El que a ustedes acoge, a mí me acoge. Tenemos la misma delicadeza para aceptar al otro. Esa es una espiritualidad. Yo creo que la hospitalidad es una espiritualidad, pero fundamental, finísima. Ni el charlatán, ni el dominante, ni el distraído, ni el suspicaz son capaces de acogida. Miren, esa lista está muy miedosa. Porque hay que ir más allá. Acoger es un ejercicio de humanitas. ¿Qué es humanitas? Tratar a la persona como persona. A mí me gusta mucho la palabra humildad, que viene de ser humano. Es que la humildad nos hace humanos. Nos hace pensar que por qué no podríamos estar nosotros en la condición del que viene a nuestra casa. ¿Cómo nos gustaría? Haz al otro, trátalo al otro como a ti mismo. ¿Cómo quisiera yo ser acogido? Yo quisiera filmar cómo me han acogido los hermanos, desde el hermano Alberto hasta Sique. Y qué digamos de Marijó y de todos, qué acogida. Entonces, siendo uno, ¿verdad que los llaman los hermanos cristianos? Yo no sé si aquí también. Ya se cambiaron de hermanos cristianos por hermanos de la Salle. Pero bueno, de todas maneras, esa humanitas es tratar al otro como persona. Y hay servicios que exigen más fuertemente esa humanitas. La enfermería, los ancianos, la casa de mayores, el abuelo, la abuela, la suegra. De lo contrario, el otro permanece en condición de inferioridad. Si tú tratas a una persona
como a un inferior, él se va a tratar a sí mismo como inferior. La hospitalidad del corazón es algo sumamente fino. Es hacerte sentir a ti que está bien ser como tú eres, que yo no pongo condiciones. Para yo aceptarte tienes que ser así, así, así. Yo le digo mucho en el consultorio y en las clases, les digo a los estudiantes, miren, ni las empleadas del servicio, ni los maridos, ni las esposas se consiguen chiquitos, se consiguen ya grandes. Los trabajadores ya están hechos. ¿Cómo los tienes que tratar a una persona adulta? Como a otro adulto. Porque si tú lo tratas con inferioridad, él va a autodespreciarse. Y ese no es el evangelio. Practicar la hospitalidad del corazón significa devolverle al otro su dignidad, sostenerlo de pies, como hizo Jesús. Levántate, camina. Tomándolo de la mano, le dijo, levántate, anda. Tendríamos que preguntarnos hasta qué punto la escasez de vocaciones en la vida religiosa no viene de faltas de hospitalidad, de la falta de acogida de la persona que es diferente. Bueno, ¿qué significa? Pues yo aquí en mi conferencia, la que ustedes van a recibir, si así lo quieren, hablo ampliamente de lo que tendríamos que reflexionar más sobre esa relación hombre-mujer en la iglesia. En la iglesia. Y traigo aquí una historia. Yo no sé, yo creo que ustedes han estudiado un poco la reflexión sobre la cananea que hace ¿cómo es? Schussler Fiorenzi, Elizabeth Schussler, ¿se dice así? Schussler Fiorenzi. Dice, hablando de la cananea y mostrando cómo ella fue la que evangelizó a Jesús, le abrió el horizonte. No, es que yo no fui enviado sino para estos. Y cómo lo va haciendo cambiar de lugar. Jesús crece en contacto con la cananea. Es una cosa que tenemos que pensar mucho, hasta qué punto el hombre hoy, aquí gracias a Dios que hay varios, cómo recibe a la mujer en cuanto mujer. Por lo menos en mi tierra hay un filósofo muy apreciado, Fernando González, que dice, la mujer es bella en cuanto muda. Y el otro dice, decidí escuchar a mi mujer, llevo 6 meses sin hablarle. Bueno, generalmente toma la palabra el que se siente en déficit. El que toma la palabra pide algo. El otro verá si accede o no accede a entrar en ese diálogo. Entonces, si tú te pones en condición de inferioridad al dirigirle la palabra a otra persona, y tú te bajas de esa superioridad y lo escuchas, estás en una condición de evangelio. Yo creo que tenemos que evangelizar nuestras relaciones hombre-mujer como Jesús lo hizo. Y a mí me parece muy interesante que en ese modelo de la cananea, yo no sé porque ya tengo esa grabación aquí, vi el diálogo cuando Papa Francisco fue a Brasil
varios periodistas lo entrevistaron en el avión y alguna le preguntó si habría mujeres sacerdotes. Entonces el Papa le contestó sobre el puesto de la mujer en la iglesia. Y en el primer momento el Papa evadió la respuesta, o sea, eso no hablemos. Terminó afirmando que estamos muy lejos de haber profundizado todo lo que significa la mujer en la iglesia. Se refirió a significación más que a ministerios. En realidad, solo los últimos papas se han ocupado del puesto de la mujer en la iglesia. Y yo pregunto, ¿y los papás del puesto de sus hijas, del puesto de su mujer en la familia? Se ha hecho esa reflexión. Habla del genio femenino. ¿Quién nos llevó a los papas a hablar del genio femenino? De que todas las mujeres o muchas mujeres europeas se fueron en un tren a atravesar la Siberia para hacer un congreso sobre las mujeres, hicieron otro en Egipto, sobre el derecho al vientre. Y ahí sí la iglesia, ¿cómo así? ¿Qué van a hacer huelga las mujeres así como hicieron las espartanas? ¿Ah? De no recibir a sus hombres mientras no terminara la guerra. Y rapidito la terminaron. Sí. El derecho al vientre. Bueno, yo creo que nosotros tendríamos que trabajar con mucha finura y pensar los unos y los otros, bueno, ¿qué es lo que queremos? Yo me acuerdo en el Instituto de Pastoral que, bueno, a mí me admiró la manera, la maduración a la que han llegado los belgas, porque viví con ellos pues un año como estudiante, a que han llegado en su reflexión sobre el puesto de la mujer y la dignificación, así fuera una mujer latina, incluso una monja, porque es más difícil ser monja que ser mujer. Es más fácil ser mujer que ser monja que ser mujer. Es más fácil ser mujer. Entonces, a veces no es fácil aprender a dignificar la propia condición y enseñarle al otro. Las madres son las que generan el machismo en sus hijos y en sus hijas. Dele gusto a su hermano para que se amañe en la casa. Dele gusto a su hermano. Dele gusto a su papá. Dele gusto. A los hombres hay que ayudarles a que se amañen en la casa. Deles gusto. Se hace lo mismo con los hombres. Dele gusto a su hermanita. ¿Ah? No sé cómo estará el machismo en Guatemala, en mi tierra. Bueno. Vamos a hablar por último de un modelo, ya estamos terminando, de un modelo de hospitalidad como este de Don U.R. que comenta a Benito de Nurcia. ¿Qué podremos decir del qué hacer del corazón si no va acompañado de hechos? A todos los huéspedes que se presenten en el monasterio, ha de acogérselos como a Cristo, porque Él os dirá un día: era peregrino y me hospedasteis. A todos se les tributará el mismo honor, sobre todo a los hermanos en la fe y a los extranjeros. Se les obsequiará con todos los signos de la más humana hospitalidad. El superior romperá el ayuno para agasajar al huésped. Sobre todo, se les dará una acogida especial a los pobres y extranjeros, colmándolos de atenciones, porque en ellos se recibe a Cristo de manera particular. En su carta a los monjes de Subiaco,
concreta el sentido de la presencia del huésped y dice que hay un modo más profundo de acoger al otro que sin hospitalidad en el corazón, los gestos externos se convierten en peso y dificultad, como lo estaba haciendo para los monjes que solicitaban la carta. La habían pedido, una carta pedida. ¿Cómo acogemos a los huéspedes? Claro, Subiaco es un lugar de muchos huéspedes porque allá fue donde estuvo San Benito, hay mucha peregrinación, curiosidad. En la carta de Pentecostés afirma que toda acogida por un monje de un huésped o de un grupo de huéspedes invita a la conversión del monje. O sea, el acto de acoger a otro es un acto de conversión de corazón. Nos abrimos al Dios presente en el otro. Llega a nuestra puerta como alguien que solicita algo. Algo tan pequeño como una sonrisa, un saludo, aquí estoy. Un hermoso argumento de Don Muere es que el monasterio es casa de Dios, es decir, un lugar donde debe manifestarse su gloria. ¿Qué ha pasado en una buena acogida? Ha aparecido el rostro transfigurado del monje en el que aparece Jesús. Cristo ha aparecido, está aquí. Si hay manifestación de la misericordia de Dios, es porque los monjes están a la vez reunidos por el huésped y para el huésped, ya que la Epifanía tiene siempre dos aspectos. Dios está allí y allí se manifiesta una humanidad nueva. Dice Don Muere, el hombre que viaja, ya sea a pie o en avión, es siempre un hombre, aunque está fuera de sí. En cada etapa tiene que hallarse de nuevo, hacerse cargo de los lugares desconocidos en donde se halla, en unos alrededores anormales para él. Higiene, salud, afectividad, tranquilidad de ánimo, todo exige una cierta pausa, una atención. De lo contrario, aquel hombre permanece en posesión de inferioridad, incluso con relación a sí mismo. No acogemos al otro porque nos necesita, sino porque nosotros podríamos estar en las mismas circunstancias. Concluyendo, cuando me refiero a corazón, me refiero al centro del ser, al centro de las operaciones racionales, voluntarias y afectivas del ser humano, desde su sentido bíblico más universal. El lev hebreo no se refiere al músculo vital más importante del aparato circulatorio, en el que seguramente resuenan nuestros pensamientos y emociones, sino al corazón como el lugar donde se toman decisiones, que es ciertamente donde escogemos recibir a alguien en nuestra vida, hacerle espacio, crear un nosotros relacional, en donde no somos uno sino dos en diálogo constructivo, capaz de hacernos cada vez mejores, donde es posible el amor solidario, fraternal y divino. Miren, a mí una de las cosas que más me ha sorprendido en este último tiempo es sus meses de Ginebra, semestre pasado, antepasado, que recibí una carta una semana casi antes de venirme y me dijeron, en la carta me decía una hermana de África, no te vayas a venir de Ginebra sin visitar las hermanas de TC. Yo no sabía que había religiosas mujeres de TC. Tuve que escribir una carta para solicitar que me recibieran. Y ¿cuál no sería mi sorpresa la manera de acoger esas monjas que son protestantes? Son monjas protestantes. Son alemanas, polacas,
suecas, danesas, donde no hay vocaciones ahora. 50 religiosas no muy mayores que oran juntas, viven juntas para su carisma, nos explican con mucha sencillez, es la hospitalidad, la reconciliación, la oración. O sea, para ellas esos son los 3 ejes de la espiritualidad cristiana. Esa actitud profunda de hospitalidad nos puede llevar a ser mediadores en muchos diálogos importantes en nuestra familia. Comenzando por ahí. El perdón y la reconciliación son tareas no fáciles. Para mí fue muy sorprendente, primero, que hubiera religiosas contemplativas protestantes. Fueron fundadas por el hermano Roger, como los hombres. Ustedes saben de TC que estos monjes tuvieron que recibir a todos los que venían de la guerra, de la guerra del 45, heridos, huyendo, y ellos ahí en TC se especializaron en el diálogo y en la hospitalidad con los diferentes. Y el mismo hermano Roger fundó estas hermanas ahí en Ginebra, cerca de Ginebra, en Neuchâtel. Y es admirable que entre esas monjas viven también monjas africanas. Una exalumna nuestra las conoció por carta y dijo, como yo no sabía, yo tenía vocación religiosa, pero yo no soy católica. Y me acogieron porque no hacen acepción de religión. Y pregunté, ¿y hay católicas? Y dice, a ustedes los obispos no las dejan ser religiosas de esta comunidad. Y es una comunidad completamente ecuménica, porque no son solamente calvinistas, hay luteranas, hay bautistas, hay anabaptistas, hay hospitalidad, reconciliación, oración contemplativa. Es toda una espiritualidad. Yo digo que los casados y los religiosos hacemos las mismas cosas, en distinta dosis. Amén.